Sean todos bienvenidos al análisis de datos cuantitativos, aplicaciones y herramientas claves. Quienes estaremos disertando, Rodríguez Beatriz y mi persona, Carlos Rodríguez. A continuación, es importante para este análisis estadístico en la investigación cuantitativa hacer algunas definiciones. En primer lugar tenemos a Hernández Sampieri en el 2018 y dice que el análisis de datos implica medir y recompilar datos numéricos mediante instrumentos estandarizados, cuestionarios, escalas, para analizar patrones y relaciones. Tamayo 2007 menciona que consiste en contrastar teorías existentes a través de hipótesis, usando muestras representativas y el método deductivo, basándose en datos numéricos y estadísticos para probar esas teorías. Guerrero y Guerrero, 2014, dice que enfocado en contrastar hipótesis desde un punto de vista probabilístico para ser aceptadas, elaborar teorías generales utilizando la estadística y el manejo matemático de la cantidad. Luego tenemos a Fidias Arias y dice que se refiere a los datos que valores numéricos analizados mediante conceptos estadísticos para obtener una conclusión significativa. En síntesis, ¿qué es el análisis de datos en el enfoque cuantitativo? En primer lugar, tenemos que es un método numérico. Examina datos numéricos para describir patrones, tendencias y relaciones objetivas en la información. Luego tenemos las mediciones precisas, que se basa en preguntas como qué, cuánto, con qué frecuencia, esto para obtener información cuantificable. Y por último tenemos las decisiones basadas en evidencia. Es fundamental para tomar decisiones informadas, respaldadas por datos y no por meras conjeturas. Es importante destacar que este análisis de datos tiene unas características principales. En primer lugar, podemos decir que son datos medibles y contables. Utiliza números y cantidades exactas para el análisis. Luego tenemos las estadísticas inferenciales, pruebas de hipótesis, regresiones e intervalos de confianza para hacer generalizaciones. Tenemos estadísticas descriptivas, incluyen media, mediana, moda y desviación estándar para resumir datos. Y luego tenemos aplicaciones diversas, ideal para encuestas y experimentos. ¿Cuáles son los propósitos del análisis estadístico en la investigación cuantitativa? En primer lugar, tenemos el primer propósito, que es cuantificar y medir, convertir características en números para medirlas objetivamente. Generalizar. Esto quiere decir aplicar resultados de una muestra a una población más grande para inferencias causales. Probar teorías. Constatar hipótesis y construir o refutar teorías existentes. Y por último tenemos tomar decisiones, obtener información para decisiones estratégicas en diferentes campos de las ciencias. Es importante destacar que hay tipos de análisis estadístico en esta investigación cuantitativa. Esto va a depender de las variables. En el primer aspecto tenemos univariado, luego tenemos bivariado y multivariado.
El análisis univariado se enfoca en describir y resumir una sola variable, usando gráficos, histogramas, diagramas de caja y medidas con tendencia central, como son la media, la mediana y la moda. Y en dispersión tenemos el rango, la varianza, la desviación estándar. Para entender patrones, el centro y la variabilidad de los datos sin buscar relaciones entre variables, siendo la base para entender un conjunto de datos. Este tipo de análisis estadístico en investigación cuantitativa tiene unos componentes principales. En primer lugar, tenemos la descripción de la variable. Tenemos la tabla de frecuencia. Muestran cuántas veces aparece cada valor o rango de valores. Luego tenemos las visualizaciones, que son los histogramas, polígonos de frecuencia, diagramas de cajas y bigotes o box plots, diagramas de tallo y de hojas. Otro componente son las medidas de tendencia central, o sea, la posición. Indican el centro de los datos. Aquí tenemos como primer aspecto la media, que es el promedio, suma de valores dividida por el número de casos. Luego tenemos la mediana, que es el valor central cuando los datos están ordenados. Y luego tenemos la moda, el valor que ocurre con mayor frecuencia. Otro aspecto importante es la medida de dispersión, la variabilidad. Cuantifican qué tan esparcidos están los datos. Aquí tenemos el rango, diferencia entre el valor máximo y mínimo. La varianza y la desviación estándar miden la dispersión promedio alrededor de la media. Y el coeficiente de variación compara la dispersión entre diferentes conjuntos de datos. Y luego tenemos medidas de forma y localización. Describen la distribución. En este caso tenemos la simetría o asimetría. Indica si la distribución está sesgada a un lado o a otro. Tenemos la kurtosis o apuntamiento. Mide qué tan puntiaguda o plana es la distribución. Y tenemos los cuartiles y percentiles, que estos son los que dividen los datos en partes iguales. Luego tenemos el método bivariado. En este caso, las gráficas para el análisis bivariado muestran la relación entre dos variables, siendo el diagrama de dispersión el más común para variables numéricas. Tenemos el eje X y el eje Y, revelando tendencias o correlaciones. Mientras que para una variable numérica y una categoría se usan diagramas de caja o barra, y para dos categóricas, tablas de contingencias o gráficos de mosaico, permitiendo visualizar patrones, asociaciones y posibles correlaciones o dependencias entre los datos. Los gráficos para dos variables numéricas tenemos diagrama de dispersión o scatter plot, puntos en un plano cartesiano eje X y eje Y, para ver si hay una tendencia creciente, decreciente y nula, y la fuerza de la relación. Tenemos la línea de regresión, se añade al diagrama de dispersión para modelar la relación lineal, la regresión lineal o simple. Luego tenemos la tabla de contingencia, que es el cruce de las tablas. Muestra frecuencias conjuntas de ambas variables. Se visualiza la asociación. Luego tenemos el gráfico de mosaico, que indica la extensión visual de la tabla de contingencia para ver proporciones entre categorías.
Y luego tenemos el multivariado, que es un conjunto de métodos o técnicas diseñados con el fin de examinar e interpretar la información contenida en un conjunto de variables sin perder la interacción o grado en que se afectan unas u otras. Estas técnicas del multivariado tenemos métodos de dependencia. El objetivo de los métodos de dependencia consiste en determinar si el conjunto de variables independientes afecta al conjunto de variables dependientes y de qué forma, y cuya relación causa y efecto se puede representar por medio de una función o una ecuación. Luego tenemos los métodos de interdependencia, que consisten en identificar qué variables están relacionadas, cómo lo están y por qué. El tipo de gráficas comunes que se usa para este método multivariado, en primer caso tenemos la matriz de dispersión, que es scatterplot o matrix. Muestra todos los diagramas de dispersión de pares de variables, útil para detectar correlaciones fuertes y valores atípicos. Luego tenemos las coordenadas paralelas. Representa cada variable en un eje paralelo, uniendo los puntos de una observación con segmentos para ver patrones y clúster multidimensionales. Luego tenemos el mapa de calor, que colorea celdas de una matriz según valores, como correlaciones, ideal para visualizar 3 o más variables. Y luego tenemos las gráficas de puntuación o score plots usadas en PCA o PLS. Muestran las observaciones en un espacio de componentes principales para identificar grupos o Auslier. Ahora bien, para continuar, vamos a hablar un poco de los programas estadísticos para el análisis cuantitativo. Esto es un panorama general de los 3 programas más utilizados por los investigadores. El primero, el SPSS, es una interfaz amigable, es ideal para los principiantes. El segundo, del R, tiene un lenguaje libre, potente para análisis complejos. Y el tercero, que es el SAS, es el más robusto, es el que utilizan las empresas para obtener grandes informaciones. Entonces vamos a dar un poco la explicación de cada uno de ellos. El primero, el SPSS, es un software de análisis estadístico y gestión de datos ampliamente utilizado, tanto en entornos académicos como profesionales, utilizando todos estos datos, prever tendencias y realizar análisis dinámicos de datos, incluye encuestas, cuestionarios, ofrece una interfaz que facilita la interpretación de resultados con capacidades avanzadas de análisis y visualización. Las categorías que este programa nos da, descriptivo, tiene medidas de tendencia central y dispersión, una medida media, mediana, moda, rango. Tiene tablas de frecuencia, podemos utilizar gráficos, histogramas, diagramas de caja. Tiene tablas cruzadas también de comparaciones simples, un poquito más básico. Tiene pruebas de hipótesis y comparación entre grupos. Tiene análisis multivariantes, análisis de componentes principales, análisis de factores, análisis discriminantes. Tiene sus clústeres también, que es la agrupación jerárquico y no jerárquico. Análisis de encuesta de datos y cuestionarios. Puede realizar escalas de fiabilidad, muy importante. Análisis de factores exploratorios y confirmatorios de los módulos. Continuamos con el R. Este tiene un lenguaje de programación y un entorno de software libre para estadísticas y gráficas.
Es especialmente popular en investigación por su flexibilidad, su reciprocidad y amplia comunidad. Disculpen. Las características de este programa es que ofrece estructura de datos. Tiene vector, matrices, data fragment, listas, funciones para análisis estadística. También tiene una sintaxis y expresividad. Entonces tiene un lenguaje orientado y tareas de análisis que permite encapsular procesos en funciones y pipelines. También tiene reproducibilidad, que obviamente podemos reproducir cada registro que se toma, que se hace, cada proyecto, lo podemos reproducir. Tiene visualización, obviamente ahí tenemos cómo llevar esta información a gráficos para que puedan visualizar lo que se está obteniendo. Las ventajas para la investigación, el principal es sin costo y de código abierto, entonces se puede utilizar porque ellos son muy costosos, pero este en específico es gratis. Tiene también repetibilidad que permite replicar. Esto vamos a replicar los datos, lo podemos copiar de un lado al otro. La flexibilidad, que es apto para la exploración, confirmación, simulación y uso de pipelines. Tiene integración, cohesión entre limpieza de análisis y reporte único de flujos. Tiene flujo típico de un proyecto de investigación, definición de objetivos y pregunta de la investigación, importación y limpieza de datos, exploración exploratoria, puede sacar resúmenes y los visualiza, transformación y creación de variables derivadas y tiene evaluación de supuestos de validación. Por último, tenemos el SAS. Este es el más utilizado, obviamente, por lo grande que él puede manejar la información. Es un potente suite de software utilizado ampliamente en la investigación cuantitativa por la gestión de datos, análisis estadísticos avanzados, minería de datos y análisis predictivo. Su robustez y versatilidad lo convierten en una herramienta fundamental para manejar grandes volúmenes de datos y aplicar todos los métodos estadísticos y complejos. Las funciones clave de este software, gestión y preparación de datos. Él permite extraer, modificar, limpiar, gestionar datos de diversas fuentes, formatos, preparando la información para el análisis estadístico. Como él es tan robusto, pues él puede extraer de un programa, de otro, y él ¿cómo se podría decir? Él lo compagina. Tiene un análisis estadístico avanzado, incluye módulos que ofrecen una amplia gama de herramientas para realizar análisis estadística, desde pruebas clásicas hasta modelos complejos, como análisis multivariante, modelos lineales generalizados, análisis de series temporales y técnicas exactas para conjuntos de datos pequeños. La minería de datos y análisis predictivo, él facilita la identificación de los patrones, la reconstrucción de modelos predictivos y la prevención de tendencias, lo cual es esencial en las áreas bioestadísticas, en la economía y en las ciencias sociales. Visualización y reportes gráficos. Cuenta con capacidades para crear gráficos de alta calidad, genera informes detallados, comunicando los resultados de una investigación de una manera totalmente efectiva. ¿Qué ventajas puede tener el investigador al utilizar estos programas? La automatización, ya que realiza el análisis complejo de una forma rápida y reproducible. La fiabilidad, facilita la validación y asegura la fiabilidad de estos resultados obtenidos por el investigador. Obviamente la visualización por medio de gráficos, tablas claras para comunicar los resultados. Y por último, el manejo
de los datos que procesa grandes volúmenes en los datos de alta precisión. El poder de análisis cuantitativo en la investigación moderna. Tenemos la transformación de datos, ya que convierte los datos brutos en conocimientos accionables y valiosos. Potencia de estudio. Invierte en formación y software para mejorar la calidad e impacto de tus investigaciones. El dominio de técnicas es crucial para el investigador y profesionales. Explora la confianza, te dice este software. Empieza hoy mismo a explorar todos tus datos con rigor y total confianza. Apretar el Enter en el SAS es súper fácil. Ahora, entender el resultado es válido. Es la ciencia. Gracias por su atención.